Seguimos aquí en Odisea con Sandra por la 1670 de AM. Les recuerdo el teléfono de cabina 3088-1670, el Twitter @Odisea con Sandra y el Face personal para que escuchen el programa completo, Sandrini Espinosini. Pues bueno, sigo aquí con Raúl Romero sobre estas historias terroríficas de lo que es el Sindicato de Petróleos Mexicanos. Parece ciencia ficción, sí, pero es realidad. Ahora, estábamos comentando de la forma en que en el sexenio de Vicente Fox lo defienden. Hacen un libreto. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál sería el interés de defender a Romero Deschamps? Bueno, pues según los comentarios de compañeros de allá de Salamanca y de algunas otras secciones, cuando Carlos Romero sintió o vio que la Bastida no levantaba en la campaña, pues fue a ver a Vicente Fox y le dijo: señor, me están obligando a sacar dinero de Pemex para entregarlo a la campaña. Y según le lleva los documentos. No lo podemos probar porque no estuvimos ahí. Pero, pues esta es la versión que corre. Újole. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues, llega... Que siempre ha sido así, ¿no? En cierta forma. En cierta forma. Ahorita vamos a hacer un recordatorio de la Quina y de algunos otros funcionarios del sindicato, pero esto es bastante interesante. Resulta que de acuerdo a los estatutos se tiene que convocar al cambio de directiva 90 días antes del término de la gestión del Comité Ejecutivo General o los comités ejecutivos locales. Pero Carlos Romero se elige un año antes de terminar la gestión. O sea, ya de entrada sabía el que continuaba. No, bueno. O sea, es como los, ni siquiera los reinados, ¿no? De España. Y de así es. Así es. ¿Sí? Es prácticamente una renovación de contrato. Sí. ¿Sí? ¿Qué sucede? Bueno, por el asunto del Pemex Gate, a todos los funcionarios de Pemex que estuvieron involucrados, pues los inhabilitan, pero algunos los meten presos. Sí, claro. Salen, pagan sus fianzas, salen, pero quedan inhabilitados por 20, 25 años, 15 años mínimo. Y curiosamente, a Carlos Romero Deschamps no lo tocan. No le pasa nada. Nada. Está blindado. Entonces, pero hacen un libreto. Pero eso ya es el colmo, ¿no? Así como sí, para hacen no lo toquen. Un esquema, ¿sí? Avalado por el Consejo de Administración de Pemex, avalado por por la Secretaría de Trabajo, avalado por la Secretaría de Hacienda, avalado por todos. Por todas las secretarías. ¿Por qué? Donde él reconoce que debe ese dinero, que el sindicato, no Carlos Romero, el sindicato debe ese dinero. Y entonces, a través de las cuotas sindicales, se iba a descontar, resarcirle a Pemex de los 1,850 millones de pesos que le entregaron. Bueno. Sí. Así que barbaridad, ¿no? Se iba, en base al descuento de las cuotas sindicales. La deuda se iba a pagar en 30 años. ¿Cuánto es una cuota? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando del 3%, 4% de lo que ganan. Bueno. Pero ¿qué sucede? Se iba a 30 años la deuda. Y se quedaba descapitalizado el sindicato, según. Claro. Bueno, vieron esta circunstancia y entonces le dicen
¿reconoces el adeudo? Sí lo reconozco. Va. Y le otorgan el perdón. Ajá. Y le otorgan el perdón. Pero, pues bueno, ¿quién le otorga el perdón? Pues el director general en aquel tiempo, que era Raúl Muñoz Leos. Ah, sí. Pero avalado, ¿por quiénes? Por el Consejo de Administración de Pemex, por la Dirección General de Pemex, ¿sí? Aceptado por la Procuraduría General de la República, aceptado por la Secretaría de Hacienda, ¿sí? En fin. Claro. Queda aparentemente todo corregido. Sin embargo, esto fue en el convenio de 2003, un convenio que se celebra en el año de 2003, donde hacen toda esta situación. Y en el convenio de 2004, Muñoz Leos le reclama que por qué no ha repatriado 43 millones de dólares que sacó del país. Unas cantidades exorbitantes. Así es. Bueno, saca del país 43 millones de dólares, se los lleva a Estados Unidos, al Chase Manhattan, y el Chase Manhattan lo traslada a una casa de bolsa. Y ahí está, según. Bueno. Y se lo reclama Muñoz Leos, le dice, no has repatriado los 43 millones de dólares que le debes a la empresa. Ah, muy bien. Pero entonces, ¿por qué en el 2003 le otorgó el perdón? Diciendo que ya que la empresa se encontraba satisfecha, resarcida de los daños. No, bueno. Pero luego viene el convenio en 2005. ¿Y dónde quedó la bolita? Pues los 43 millones de dólares siguen allá, en Estados Unidos. Uh-huh. ¿No los ha podido regresar o no los quiere regresar? Eso es lo que no sabemos. O ya se lo gastó. Sin embargo, es dinero de los mexicanos. Claro. Es dinero del erario. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que ver todo este tipo de situaciones. Ahora, ¿tiene yate? A lo mejor y está ahí en el yate. Pues bueno. ¿Cuánto te cuesta un yate? No sé. Excelente pregunta, porque nosotros hacemos, entre los trabajadores ya se está preparando la investigación. Bueno, calculando que Carlos Romero Deschamps, en los 20 años que lleva de representante popular, diputado, senador, más lo que gana como muy afortunado, ¿no? Sí. Porque diputado, senador... Sí. Siempre por la vía plurinominal, diremos. Bueno, pero ¿qué pasa? Sacando un cálculo conservador de lo que gane al año, estamos hablando de 5 millones de pesos al año, lo que gana como diputado, o ha ganado como senador, más los gastos de representación que le paga Pemex. Pues se me hace que es hasta poco, yo creo que es más, ¿no? 5 millones al año. 5 millones al año. Ese es el cálculo conservador. ¿Sí? Nos podemos ir a 6. Yo creo que, 6 millones. 20 años, ¿sí? Estamos hablando de 120 millones. Pero por eso su nivel de vida es tan alto. El nivel de vida es tan alto, ¿sí? Que ¿cómo lo comprueba? Uh-huh. Si uno de esos yates le costó 3 millones de dólares. Por eso te digo, a lo mejor y esos 43 millones ya no están como los 43 ahora, que se perdieron, que mataron. Carlos Romero, su sueldo. Son los otros 43. Su sueldo según el INAI, el Instituto de Acceso a la Información, le pregunta a Pemex no le quiere contestar, se van al amparo, tiene que contestar, y el salario de Carlos Romero son 19 mil pesos. ¿Mensuales? No. ¿A la semana? A la catorcena. Ah, a la catorcena, o sea, al mes. Estamos hablando de 40 mil pesos al mes. Al mes. De y nada más de ingreso de su sueldo. Ajá, esa es su propina. Pero, sí.
Más bien ese es lo que yo creo que utiliza para las propinas donde se va a meter, porque claro. Porque no es un personaje que vaya a desayunar a cualquier lugar, ¿no? Pues claro. Puros lugares la torta de tamal y la guajolota. No, eso era cuando vendía huevo afuera de la refinería. Ah, ¿de veras? Sí, ¿Así vendía empezó? zapatos. Sí, así empezó. Él era chofer de la quina. No. Así es. Entonces, la quina fue el que lo empezó a encumbrar y después lo traiciona, según dijo la quina. Puede ser, Ahora, así como las mafias de narcotráfico, ¿no? Así es. Entonces, Sí, aquí, ¿qué es lo que nosotros hemos podido observar? Que se pierde la esencia del sindicalismo, se pierde la esencia y la responsabilidad de los funcionarios sindicales. Todos caen en actos de corrupción. Eso iba a decir yo, pero es una corrupción exagerada, ¿no? Así es. Porque también, bueno, yo no sé en cuanto a la ética y la moral, a lo mejor que tú digas, bueno, todo este dinero no es mío, es de los petroleros, no lo voy a tocar. No va a faltar, dicen el que ve, ¿no? Pues, pero es así, a manos llenas, ¿no? Sí. Es exagerado. Perdón, en el 2005, ¿sí? Petróleos Mexicanos constituyó unos fideicomisos. Uno se llamaba Ficolabi y el otro se llamaba Folape. O sea, ¿qué quieren decir? El fideicomiso de construcción de la vivienda, ese es el Ficolabi, y el Folape es el Fondo Laboral de Pemex. O sea, ¿para qué? Ese fondo laboral, primero el Ficolabi, era para que Pemex se enfrentara la demanda de vivienda que la Ley Federal de Trabajo, la Constitución, obliga a los patrones a ayudar a sus trabajadores en la obtención de una vivienda digna. Uh-huh. Bueno, ese fondo, para eso fue hecho. Ese fondo fue hecho con 170 mil millones de pesos. Uh-huh. Ingresan. Claro, de viejos pesos. Claro, sí. Bueno, de todos modos era mucha lana. En ese tiempo sí, porque eran 170 mil pesos, pero menos los 3 ceros que pusieron. Así es. Y entonces quedó en 170 millones. Ajá. Bueno, pero todos esos fideicomisos, cuando se constituyen, tienen objetivos muy específicos y además tienen que ser fondeados, se llama. Tienen que ser incrementados. Petróleos Mexicanos lo incrementaba, pero no lo fondeaba. Es decir, no había inversión. En el mismo documento establece que Petróleos Mexicanos, toda la venta de los activos, esta parte de la refinería ya no me sirve, la voy a vender, los recursos que se obtuvieran de esto iban a ese fideicomiso. Okay. Todo lo que Pemex ya no quería y lo vendía, todo tenía que ser a esos fideicomisos. Bien. ¿Y en qué momento empezaron a no ir? ¿O sí, siempre fueron? Ya en este último año. En este último periodo. Sí. Ahora, también te iba a preguntar. Perdón, ¿sí? con Felipe Calderón. Ajá. Suárez Coppel cancela el Ficolabi. Pero le firman a Carlos Romero Deschamps. ¿Y a dónde se va ese dinero? Hace un fondo sindical de la vivienda, supliendo a un fondo con recursos públicos, ¿sí?, que es el Ficolabi, lo desaparecen. Uh-huh. ¿Y dónde quedó el remanente que había en ese fondo? ¿A dónde se fue? Que era de 170 millones, 170 mil millones de pesos. Entonces, pero ahora hacen el famoso fondo sindical de la vivienda y le entregan 7,800 millones de pesos para financiar ese fondo. Uh-huh. Porque, pues, desde que estaba Carlos Salinas de Gortari se comprometió que iba a entregar 5,000 casas anuales. Y no las entregaban. Sí. No, ¿por qué no las entregaban? Porque
aquellos contratos con las constructoras que hacía de manera sus convenios, de manera conjunta, la empresa y el sindicato con la constructora, era como se empezaron a hacer las colonias petroleras. Sí, es así. Sí, Y, a recuerdo. través de su salario, te iban descontando. le iban descontando el importe casa de esa vivienda. Ajá. Bueno, menos el importe de la prestación que tenía en el contrato colectivo. Claro. En fin, se acabó. ¿Ahora qué hacen? Bueno, pues a través de Banorte, a través de esto, le conceden los préstamos al pero trabajador. Ya no es del fondo. Pero, pues ya no son casas. Oye, ahora son ¿y qué hay eso de los 20 puntos? Unos departamentos, ¿sí? Sí, ya. Con todo respeto, porque es una bueno, sí, también, no podemos decir ya no son casas, porque la gente que vive ahí, pues como quiera. Sí, pero... Tú porque vives en una casa. Sí, pero tuvimos esa oportunidad, fortuna. claro. Pero, ¿qué sucede en este caso? ¿Sí? Con todo respeto, porque es una institución respetuosa, el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, son departamentos para gentes que de bajos recursos. Uh-huh. Bueno, pues los departamentos que les están entregando a los trabajadores petroleros prácticamente son los del INVI. Fíjate. Pues bueno, vamos a ir a un corte. Pero se los cobran Ajá. como que vivieran en una zona residencial. Así es. Sí. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos en Odisea con Sandra por la 1670 de AM.